Buenos días a los que vienen entrando. Una consulta. ¿Cuántos están conectados ahora? Es que en esta lista no puedo ver. Aparte. 52, doctor. ¿Cuánto? 52. 52. No, perdón, son 31. Ah, 31. Ok. Sí, disculpe. No se preocupe. Bueno, está bien. Buen número. Entonces vamos a ir arrancando para aprovechar el tiempo. Buenos días nuevamente. Es un placer estar con ustedes en esta segunda parte de la clase de histolítica. Como se pudieron dar cuenta, pues se me chispoteó el hecho de mandarles la primera parte de la presentación y también la persona que iba a hacer la recapitulación de la clase anterior. Así que esta vez se salvaron, pero es la última vez. Entonces, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos visto hasta el momento. Habíamos visto la parte del ciclo biológico de histolítica. Habíamos mencionado de que el parásito es del intestino grueso, que se encuentra en algunas zonas específicas del intestino grueso, y vamos a mencionar en qué sitio, ¿verdad? En esta parte de la presentación. Habíamos dicho que su transmisión es directa, al igual que la transmisión que ocurría con Giardia intestinalis y otros parásitos intestinales. Mencionamos de que el parásito es altamente invasivo, dado que posee factores de virulencia que permiten la destrucción de los tejidos a nivel del colon y por ende la entrada en las diferentes capas del intestino grueso, ¿verdad? Habíamos dicho también que es capaz de localizarse fuera del intestino, en otras localizaciones, como por ejemplo pulmones. Mencionamos que se localizaba también en cerebro y que también causaba invasión a nivel de hígado, que es de las manifestaciones más frecuentes fuera del intestino. La diseminación puede ser principalmente por vía hematógena, es decir, por la sangre, pero también lo puede realizar por medio de cercanía, es decir, destrucción de una pared de tejido y llegada al tejido que se encuentra circundante, ¿verdad? Otra de las cosas que mencionábamos era el hecho de sus estadios. Habíamos dicho de que el quiste tetranucleado es el estadio infectante para el hospedero, en este caso que el humano. Recordamos que es el único hospedero para entameba histolítica. El trofozoito, habían dos formas, la forma magna, la forma minuta. En la forma minuta es una forma que no encontró las condiciones en intestino adecuadas para poder llevar a cabo la colonización, ¿verdad?, efectiva, entonces sale a través de las heces. Hablábamos de que también existían quistes en tránsito, que eran quistes que eran ingeridos, pero al no haber condiciones favorables a nivel de intestino delgado, no ocurre el desenquistamiento y por ende el quiste circula o pasa directamente y sale a través de las heces. Esos son quistes en tránsito. Hablamos de la forma magna, que decíamos de que la forma magna era una forma grande del parásito y que generalmente cuando era una forma invasiva, pues era una forma magna, y es muy frecuente encontrar en el endosoma de este parásito glóbulos rojos ingeridos, ¿verdad? Entonces, cuando hay glóbulos rojos ingeridos, estamos hablando de histolítica. Pero si no había glóbulos rojos ingeridos, entonces estamos hablando de la especie dispar, o también podemos hablar de la especie Moszkowski, ¿verdad? Que son dos especies que son comensales, pero que morfológicamente son muy parecidas a histolítica. Decíamos que actualmente es posible la diferenciación entre la especie invasiva patógena y las amebas que son morfológicamente parecidas por técnicas moleculares y otras técnicas que han sido desarrolladas desde la década de los 70 y que en algunos países todavía se utilizan. Bien, llegamos entonces a la parte de la respuesta inmune. Eso fue casi al final de la clase y decíamos de que la respuesta inmune contra histolítica no era del todo efectiva, ni la respuesta humoral mediada por anticuerpos, ni la respuesta celular mediada por neutrófilos, ¿verdad? Lograban controlar la infección, dado que histolítica tenía factores líticos que permitían destruir, o proteinasas que destruían las proteínas, en este caso de la respuesta inmune, los anticuerpos,
y también eran capaces de disolver incluso algunos elementos del complemento. Al mismo tiempo que el parásito podía también fagocitar algunas células de la respuesta celular, como por ejemplo los neutrófilos, ¿verdad? Era capaz de destruirlos y de disolverlos. El día de hoy vamos a retomar esta parte que es los factores de virulencia, que es la manera en cómo el parásito invade desde la invasión, desde la adherencia a la célula, hacia la destrucción de algunas de los elementos importantes de la respuesta inmune, y esto constituye lo que se conoce como evasión de la respuesta inmunológica. Bien, la primera parte menciona las lectinas de unión a galactosa, a galactosa, N-acetil de galactosamina. Esos dos elementos son algunas proteínas que se van a encontrar sobre la superficie de las células del intestino grueso. El parásito posee lectinas. Estas lectinas son específicas de esas proteínas, de galactosa y de N-acetil de galactosamina, que van a servir como anclaje, ¿verdad?, del trofosodito de histolítica hacia, en este caso, las células del intestino. Entonces, el primer contacto del parásito con las células del intestino se da por medio de las lectinas que posee en su superficie el parásito hacia la galactosa y la N-acetil de galactosamina, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir la adherencia de una forma bastante fijada, y incluso hay actualmente algunos proyectos que se están llevando a cabo para producir vacunas cuyo blanco sea precisamente las lectinas de unión a galactosa, ¿verdad? Dado de que si las vacunas generan anticuerpos y estos anticuerpos se unen hacia las lectinas, los bloquean, los destruyen, estas lectinas pues ya no van a, no, el parásito no va a ser posible de fijarse o adherirse a las células del intestino, y por ende eso puede ser una potencial forma de poder evitar o bloquear, ¿verdad?, la entrada del parásito al tejido intestinal. Otro de los elementos que posee son las cisteína proteinasas, importantísimas, porque estas son las que van a degradar las proteínas del hospedero, ¿verdad? Degradan las proteínas de los tejidos, del moco, incluso de la matriz extracelular. Ahí vamos a ver más adelante un grafiquito en el cual se les menciona, están las diferentes capas del intestino, y vamos a ver de qué manera va invadiendo. Destruye el colágeno que forma parte de los tejidos, destruye la elastina también de los tejidos, el fibrinógeno de los tejidos, y van a hidrolizar adicionalmente los anticuerpos IgG, IgA, los elementos del complemento C3A y C5A, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, las cisteína proteinasas tienen un alto valor para el trofosodito histolítica a la hora de degradar tejidos, penetrar, pero también de evitar algunos elementos de la respuesta inmunológica. Los amebaporos también son sumamente fundamentales, dado que el hecho de los amebaporos no es otra cosa que un almacén de gránulos citoplasmáticos que tienen una función específica. Esta función es formar un poro, como dice su nombre, en la membrana de las células eucarióticas del intestino grueso, para que fluyan los iones de calcio, ¿verdad? Entonces, estos iones de calcio van a entrar a la célula de forma de forma muy elevada, ¿verdad? Y cuando aumenta la concentración interna del calcio en la célula, pues esto va a promover la muerte celular, ¿verdad? Y por ende la necrosis y lo que sigue en el proceso de destrucción de histolítica. Bueno, la patogenicidad del parásito va a estar relacionada con la capacidad que tiene para poder destruir algunos glóbulos rojos o alimentarse de ellos. A esto se le va a llamar como eritrofagocitosis. Entonces acá les coloco estas dos imágenes. En la imagen que está aquí al lado izquierdo, que se las voy a señalar, podemos ver estas flechitas. En esas flechitas le está señalando algunos trofozoitos de entameba histolítica que se encuentran en tejidos. Todo lo que ustedes ven aquí, estos puntitos de color morado, eso corresponden a células de la respuesta inmunológica, ¿verdad? Pueden ser neutrófilos, pueden ser monocitos, etcétera, que se encuentran ahí tratando de contener la infección, ¿verdad? Entonces acá podemos ver en el centro estos trofozoitos señalados con las flechas, y si ustedes alcanzan a ver, tienen unas como parches de color blanco. Eso pueden corresponder a vacuolas, ¿verdad?, que se encuentran activas en el parásito y que sirven para la alimentación o incluso la ingestión de algunos de estos células de respuesta inmunológica. En esta parte de aquí, a la derecha, podemos observar lo que yo les mencionaba, a ver si alguien recuerda qué es esto.
La úlcera que se formaba. Ajá, exacto. Esa es la úlcera que es característica de entamedio histolítica a nivel de la mucosa. Esa se va a llamar úlcera en matraz o cuello de botella. Entonces, si ustedes se fijan o recuerdan los materiales de laboratorio, el matraz tiene esta forma más o menos, ¿verdad? Es ancha en la parte de abajo y el cuello pues nuevamente se va estrechando hasta nuevamente ser ancho aquí en la parte de arriba. Entonces, esto podría ser la forma de un matraz. A veces le dicen como forma también de zapato, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá. O en cuello de botella, que son de los términos más frecuentemente utilizados para referirse a la úlcera característica causada por este parásito a nivel del colon. Bien, en cuanto a la patogenicidad, pues el trofozoito invade todo el epitelio interglandular. Se puede producir una úlcera bastante superficial y en esa úlcera superficial puede haber un infiltrado celular que va a ser mínimo, ¿verdad? Se puede producir la hiperplasia reactiva y van a haber agregados linfoides cercanos. Entonces van a haber células linfoides o linfocitos, tal como ustedes pudieron ver en la imagen anterior, ¿verdad? Que estaban los trofozoitos y vemos que hay diferentes células alrededor. Entonces, ese infiltrado, agregados linfoides cercanos son muy característicos cuando el parásito invade la úlcera de forma, bueno, invade el tejido de forma superficial y crea esta úlcera superficial. Pero también puede causar úlceras profundas. Ahí menciona la diapositiva, ¿verdad? Úlcera superficial y profunda. Cuando causa la úlcera profunda, esta se va a extender lateralmente bajo la mucosa. Entonces, eso es lo que va a causar la lesión anterior que vimos, o la úlcera, que tiene forma de matraz o de cuello de botella, ¿verdad? Cuando el parásito causa una úlcera profunda, ¿verdad? Que se extiende lateralmente a través de criptas de mucosa y submucosa, entonces forma esa lesión o esa úlcera en matraz o cuello de botella, ¿verdad? Los trofozoitos se van a ver en la periferia de las áreas necróticas. Cuando hay necrosis del tejido, cuando hay destrucción del tejido, muerte del tejido, se forman unas lesiones de color negro o rojizo, características. Alrededor de esas lesiones de color negro o características rojizas, se las voy a mostrar más adelante, se encuentran muchas veces los trofozoitos en proliferación, ¿verdad? Y ahí podemos entonces, bueno, los histólogos, las personas encargadas de estudiar los tejidos pueden reconocerlos. Bien, en submucosa los trofozoitos se van a multiplicar. Algo importante que tienen que saber, chicos, es que cuando el parásito está a nivel de los tejidos del colon, únicamente vamos a encontrar el estadio de trofozoito. Recuerden de que no es necesario el estadio de quiste ahí, ¿verdad? Porque el parásito está en tejido. Entonces el parásito está en condiciones que a él le favorece porque se está alimentando constantemente, tiene la temperatura adecuada, tiene las condiciones adecuadas, por ende no necesita formar quiste, ¿verdad? Diferente al intestino, en el cual si cae la luz del intestino hay mucho movimiento intestinal, ¿verdad? Hay muchas condiciones adversas que permiten que el trofozoito se enquiste. Entonces, nunca vamos a encontrar quistes en el colon, dentro de la mucosa del colon, ¿verdad? Porque recuerden que cuando es la forma invasiva, solamente vamos a ver trofozoitos grandes con glóbulos rojos ingeridos, ¿verdad? Por lo general. Bien, también es muy común encontrar lesiones en capilares que provocan hemorragias locales. Obviamente el parásito está destruyendo los tejidos y en ese proceso de ir penetrando, pues va destruyendo algunos capilares que van irrigando los tejidos a ese nivel, entonces producen esas hemorragias importantes, ¿verdad? Por lo general, esta invasión se va a dar a nivel de ciego, se va a dar a nivel de apéndice o porción cercana del colon ascendente. Entonces mencionamos de que el parásito se ubicaba a nivel del intestino grueso, pero específicamente en estos sitios, ¿ven? En el ciego, en el apéndice o en la porción cercana del colon ascendente. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, la imagen que ilustra la forma en cómo el parásito va penetrando. Entonces, aquí tendremos el trofozoito, este de color azul. Acá están las células, los enterocitos o las células del intestino grueso. Entonces, vemos de que aquí inicialmente el parásito ya se ha unido por medio de sus lectinas de adhesión a galactosa o a N-acetil de galactosamina. Entonces, está pegado a la mucosa del intestino, ¿verdad? Entonces, vemos acá que está adherido, perdón, a la superficie del intestino. Luego, en el paso número 2, esto que ustedes ven aquí de color amarillo es parte de la pared intestinal que ha sido disuelta, ¿no? Superficial, o la matriz extracelular. Entonces, vemos de que el parásito ya disuelto por medio de sus factores líticos, los tejidos, y entonces está preparado para penetrar. Una vez que penetra a través de la matriz extracelular, entonces va a ser muy importante, ¿verdad? Que el parásito no se
ocurre lo siguiente, ¿verdad? Llega a nivel de la mucosa, llega a nivel de la submucosa, e incluso llega a nivel del músculo. Y en esta parte de aquí hay un infiltrado de células inmunológicas, específicamente los neutrófilos, que llegan para tratar de contener el parásito, pero no es posible, ¿verdad? En este caso, la protección que estos neutrófilos pues tratan de realizar contra los trofozoitos por los factores que ya les he mencionado. Entonces, vemos acá que en el citoplasma de los trofozoitos que se encuentran a nivel de mucosa, submucosa y músculo, ya tienen glóbulos rojos dentro, ¿verdad? Porque ya se empiezan a alimentar de esos elementos, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba como la eritrofagocitosis. Una vez que el parásito pues sigue invadiendo, es capaz de destruir la capa serosa del intestino, ¿verdad? Y luego va por diseminación hemática, es decir, por la sangre, y llega a diferentes órganos, ¿verdad? O a tejidos cercanos. Pero también el parásito es capaz de llegar a nivel de la cavidad peritoneal, incluso siempre por la destrucción de la capa serosa, ¿verdad? Para que se ubique un poco mejor de lo que les estoy hablando en cuanto a las capas del intestino, no sería mala idea de que repasen sus clases de anatomía, sus materiales de histología, en el cual habla de las diferentes capas del intestino, y así se pueden ubicar de la mejor forma. Bueno, aquí tenemos algunas de las lesiones que causa el parásito. Pues en la parte de arriba vemos este tejido. Si ustedes se fijan, esta lesión que se ve ahí de color negro corresponde a una área necrótica, ¿verdad? Que está constituida por células muertas en el cual el parásito ha logrado penetrar, ¿verdad? Acá vemos una mucosa intestinal que se encuentra alterada o destruida por el parásito, ¿verdad? Y en la parte de abajo vamos a estar observando algunas tejidos, ¿verdad? En el cual del colon, que se ven un infiltrado importante de células de respuesta inmunológica en la parte de abajo, y vemos acá que tenemos algunos trofozoitos de histolítica invadiendo en la parte de arriba, ¿verdad? Estas serían algunas imágenes que se tomaron con un tipo de microscopía, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver otras imágenes que están más claras. Bueno, en cuanto a las formas clínicas de la infección, bueno, hemos mencionado de que hay un 90%, recuerden, de pacientes que no presentan síntomas. Por lo tanto, se consideran a esos pacientes como portadores o son asintomáticos. El término asintomático ha sido bastante popularizado desde que está ocurriendo todo esto de la pandemia del COVID, ¿verdad? Entonces ya sabemos más o menos cuál es la implicancia epidemiológica de ser un portador o ser un asintomático, ¿verdad? O sea, no presenta síntomas, pero sos dispersor del patógeno, en este caso de histolítica. Y si le sumamos a esto las condiciones predisponentes, como por ejemplo yo les mencionaba de que es muy frecuente encontrar histolítica en personas que se encuentran institucionalizadas, ¿verdad? En guarderías, en cuarteles militares, en sitios donde hay bastante hacinamiento, entonces es muy frecuente. Otra de las formas en cómo se puede manifestar es sintomática intestinal. Entonces, aquí sí van a presentarse síntomas, como por ejemplo una colitis amebiana disentérica, que va a ser más frecuente en niños, ¿verdad? Y más frecuente en aquellos que son menores de 5 años. Entonces, en esa colitis amebiana disentérica se va a acompañar de diarreas muco-sanguinolentas, que eso es lo que yo les mencionaba como disentería, la presencia de sangre y moco en las heces, ¿verdad? Cólicos, pujos, tenesmo rectal, que quiere decir que el niño va al baño con las ganas de defecar, pero que al final no logra evacuar, ¿verdad? Hasta 10 o incluso más deposiciones, ¿verdad? Hay movimiento también en este caso del colon, ¿verdad? Cólicos, pujos y todo eso que se va acompañado. Luego tenemos otra de las formas que se manifiesta sintomática, es la colitis amebiana no disentérica o crónica, que hay una colitis, hay una inflamación del colon, hay una molestia, pero no va a haber cuadro diarreico, ¿verdad? Entonces esto es dos de los patrones que es muy frecuente encontrar en la población que ha sido infectada con histolítica y que manifiesta síntomas, ¿verdad? Hablamos de ese 10% o ese casi 9% del 10% que existe de la forma sintomática, porque recuerden que el 1% correspondía a la manera invasiva, cuando el parásito iba fuera del intestino. ¿Qué es esta parte de abajo, verdad? Que dice amebosis extraintestinal, en donde se va fuera del intestino hacia otros órganos y hacia otros tejidos. Entonces acá vemos estas úlceras
Estas se le denominan a veces como úlceras en botón. Ustedes pueden ver aquí las úlceras en botón. Lo que ustedes observan alrededor es sangre, ¿verdad? Debido a la ruptura de algunos capilares, pero también son zonas necróticas, ¿verdad? Zonas de tejido muerto. Entonces, alrededor de las zonas necróticas es donde vamos a encontrar al parásito. Aquí podemos ver más lesiones en forma de botón. Y acá arriba podemos ver esta úlcera nuevamente en forma de matrazo de cuello de botella, para que les quede claro y no se les olvide. Y en la parte de abajo vemos un infiltrado importante de algunos leucocitos, pero también se encuentran en su mayoría los trofosoditos de histolítica, y si se ven aquí, aquí se aprecia mucho mejor. Dentro del citoplasma podemos observar los glóbulos rojos ingeridos. No sé si lo alcanzan a ver. Todo esto que está aquí son trofos de histolítica con glóbulos rojos ingeridos en los tejidos de la mucosa del colon. Bueno, diagnóstico tradicional por cuadro clínico. Es decir, ¿qué síntomas o qué signos clínicos son sugestivos de una infección por entamedia histolítica? Pues considerando el hecho de que hay 90% de casos que son asintomáticos, el otro 9% que les mencionaba pueden presentar diarrea líquida con moco y sangre, con disentería, puede haber fiebre, sudoración excesiva, cefalea, cansancio, pérdida de peso y del apetito, náusea y vómito, dolor de tórax, leucocitosis, es decir, la línea blanca del hemograma pues va a estar algo alterada. Y también tenemos que puede presentarse dolor abdominal intenso, ¿verdad? Al momento de que se ejerce presión a nivel del abdomen. Hay que mencionar de que cuando hablemos de la clínica de este parásito, es importante también realizar diagnóstico diferencial de otras patologías, de otras enfermedades que son muy parecidas, como por ejemplo la shigellosis, causada por Shigella, que les van a ver en Bacter, ¿verdad? Campylobacter también causa un cuadro muy parecido a histolítica, ¿verdad? La salmonelosis, la salmonela, es muy parecido también porque incluso se puede presentar heces con sangre. La yersiniosis, causada por Yersinia, ¿verdad? Enterocolítica, es también muy parecida a una infección por histolítica. La E. coli invasiva, porque hay diferentes Escherichia coli, ¿verdad? Diferentes manifestaciones. Pero la enteroinvasiva es una manifestación muy parecida a la causada por histolítica, ¿verdad? Incluso también menciona que se puede hacer diagnóstico diferencial con cáncer de colon, con tuberculosis intestinal y también con la enfermedad de Crohn. Entonces el médico tiene que hacer, en este caso, el diagnóstico diferencial en base a algunas características tanto clínicas, porque si ustedes pueden ver aquí, muchos de los síntomas son bastante inespecíficos, es decir, que pueden encontrarse en varias patologías, pero va a depender del expertise del médico y también de los exámenes de laboratorio que pues logre solicitar, ¿verdad? Como apoyo al diagnóstico de los síntomas clínicos. En cuanto a las complicaciones intestinales, pues se puede presentar una colitis fulminante. Esto es un cuadro bastante desalentador, es muy mortal, ¿verdad? Hay peritonitis por perforación intestinal, como dice su nombre, son complicaciones, ¿verdad? En caso de que no se trate la infección o que avance en un periodo de tiempo muy corto, se va a presentar estos cuadros, ¿verdad? Como por ejemplo la peritonitis por perforación intestinal, estos son úlceras en ciego. El ameboma que se puede presentar también, ¿verdad? Que se localiza en ciego principalmente y que es muy parecido a un adenocarcinoma, ¿verdad? O sea, que es como un tipo de cáncer, asemeja a eso. Y hay un síntoma de destrucción intestinal, ¿verdad? Importantísimo. Otra de las cosas que se puede presentar también es la apendicitis amebiana, ¿verdad? En pacientes que no hay un tratamiento en tiempo y forma, ¿verdad? Y que se da manejo clínico por otra cosa, pero resulta que era amebiasis. Entonces se puede presentar también esta apendicitis amebiana y es necesario diferenciarla de una apendicitis pues, normal, ¿no? Bien, la colitis fulminante con perforación. Mencionamos de que la colitis fulminante con perforación es de los cuadros que tienen un pronóstico más grave, ¿verdad? Es decir, el 50% o más de mortalidad. Tiene una mortalidad muy elevada, es rara que ocurra, ¿verdad? Es más frecuente en pacientes que son desnutridos, en embarazadas, en inmunosupresión, es decir, que tiene que haber alguna condición de base para que ocurra la invasión del parásito a este nivel, ¿verdad? Colitis fulminante es como lo más
lo más grave que se puede presentar en un cuadro clínico complicado por entamoeba histolítica, ¿verdad? Luego, todo tiene que ver con las malas condiciones generales que se presentan en los pacientes, ¿verdad? Como por ejemplo la fiebre, van a haber diarrea mucosanguinolenta profusa, o sea que van a haber disentería casi de forma sostenida en los pacientes que tienen este tipo de complicación, y va a haber un dolor abdominal generalizado, obviamente por la colitis importante que se está gestando, ¿no? Hay tenesmo también constante, hay signos de irritación peritoneal, asociada con algunos abscesos hepáticos, ¿verdad? Porque por cercanía el tejido, una vez que el parásito perfora el colon, pues va hacia el hígado, ¿verdad? Y ya es como logra penetrarlo, ¿verdad? Hay compromiso necrótico, segmentario o total del colon, entonces ahí podemos ver en este tejido que les muestro en la imagen que hay algunas zonas de color negro. Esas zonas de color negro más acentuado corresponden a zonas necróticas o zonas de tejido muerto que ha ocurrido, y obviamente en esas zonas encontraríamos una gran cantidad de trofosoditos asociados. Y estas muchas veces se presentan como perforaciones únicas, pueden haber múltiples perforaciones en más del 75% de los casos. Ocurre una infiltración lenta, ¿verdad? Y no aguda, es decir, que no se presentan síntomas evidentes. Y hay peritonitis, ¿verdad? Eso es importantísimo, por eso se los coloco aquí en mayúscula. Es muy característico de este cuadro de colitis fulminante con alteración de la línea blanca del hemograma, ¿verdad? Con leucocitosis elevados. Bueno, otro de los cuadros complicados sería la apendicitis amebiana, que va a ser acompañada de diarrea hemorrágica. Es un dolor que va a ser menos localizado y no se va a presentar náuseas ni vómitos, ¿verdad? Entonces esto es una de las formas muy frecuentes para diferenciarla de la apendicitis normal, clínica, ¿verdad? Dado que aquí no va a haber náuseas, no va a haber vómitos. Otra de las cosas es que se va a producir una inflamación importante a nivel del apéndice, va a haber necrosis, se perfora el apéndice y es difícil diferenciarla de una apendicitis, le vamos a mencionar como no amebiana, ¿verdad? Para eso, para resolver este tipo de complicación, es necesario llevar a cabo la cirugía, ¿verdad? Para la remoción, pero en este caso del apéndice, pero también tienen que haber drogas de tipo antiamebiana, ¿verdad? Entonces tiene que ir acompañado de la cirugía más las drogas antiamebianas para poder resolver este cuadro. Porque recuerden de que si eliminamos el apéndice, estamos eliminando el tejido y algunos de los trofosoditos que se encuentran ahí, pero ¿qué sucede con los demás parásitos que están cercanos o que se encuentran a nivel del colon, ¿verdad? En otras partes del colon? Entonces es necesario por eso dar tratamiento. Luego la ameboma, el huésped va a reaccionar contra la ameba. ¿Cómo se forma el ameboma? Que les mencioné que era una lesión o era un cuadro muy parecido como un cáncer colorectal. Entonces el ameboma es el huésped reacciona contra la ameba y forma un tejido de granulación. Cuando menciona aquí el huésped, estamos hablando de la respuesta inmunológica, ¿verdad? Forma un tejido de granulación que da lugar a una lesión pseudotumoral única, ¿verdad? Entonces sería una lesión que es más o menos una masa pseudotumoral, ¿verdad? Que es una secuela muchas veces a una úlcera amebiana. Entonces primero aparece la úlcera amebiana y luego pues va apareciendo este tejido o esta masa pseudotumoral y se manifiesta de esa manera, ¿verdad? Acompañada de dolor abdominal, diarrea con sangre, o sea que aquí también va a haber sangre en las heces, y para que lo tengamos en cuenta a la hora del cuadro del diagnóstico clínico. Y radiológicamente, o cuando se hace pues estudio de imágenes, aparece como un cáncer de colon, ¿verdad? Entonces es necesario investigarlo a más profundidad para ver si realmente se trata de un cáncer como tal o si es un ameboma causado por entamoeba histolítica. El diagnóstico parasitológico de estas formas se lleva a cabo de la amebiasis intestinal, cuando el parásito está a nivel del intestino, por muestras de heces, ¿verdad? Aspirados también como la sigmoidoscopía, aquí podemos observar, esta es una posibilidad para poder visualizar algunos de los estadios diagnósticos del parásito, o también las lesiones, sobre todo las lesiones a nivel del colon, ¿verdad? Que son características. Luego tenemos la visualización de los trofosoditos o los quistes a través de un examen en fresco, como ustedes ya conocen, ¿verdad? Como una solución salina, o también un examen de Lugol, o tinción como la que hemos visto en el laboratorio, como las hematoxilina férrica, la tricrómica. Esas tinciones funcionan y son muy
convenientes a la hora del diagnóstico. En cuanto a la diferenciación de otros comensales, también tiene que hacerse, ¿no? Porque hay muchas amebas que son comensales, que son no patógenas y que su morfología se puede asemejar a la de histolítica. Entonces es necesario que sepamos diferenciar entre histolítica y Entamoeba armani, entre histolítica y Entamoeba coli. Los que ya van viendo los videos de laboratorio, los enlaces, pues ya más o menos saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? De que hay amebas muy parecidas y que es necesario diferenciarlas. Saben que Entamoeba armani es morfológicamente similar a histolítica, solo que su tamaño es más pequeño, y E. coli es más grande, ¿verdad? Es una de las amebas más grandes. Dispar y Moszkowski es como lo más crítico que nosotros, bueno, a la hora de reportarlo, tenemos que reportarlo como Entamoeba histolítica pleca dispar, ¿no? Porque saben que dispar es morfológicamente idéntica a histolítica. Lo único es que dispar no va a tener glóbulos rojos ingeridos, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta otros criterios clínicos también para reportar histolítica. Luego tenemos la detección de antígenos en heces. Las ELISAs se han utilizado mucho, ¿verdad? Sobre todo esta tecnología que es la TecLab, histolítica test, el cual son anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra la galactosa, perdón, son, sí, contra la galactosa adesina, ¿verdad? Es decir, la adesina que se une a la galactosa del anticuerpo monoclonal. Y las amebiasis extraintestinales se pueden investigar mediante la evaluación de anticuerpos, cuando se encuentran localizados fuera del intestino, ¿verdad? Entonces es importante el estudio de anticuerpos para poder orientarnos a la hora de encontrarnos frente a este cuadro invasivo. El tratamiento, pues se van a tratar los trofozoitos, nunca se tratan los quistes, porque recuerden que los quistes son estadios de resistencia, entonces por ende la capa o la pared quística evita la entrada de los fármacos y por ende lo único que hay que tratar van a ser los trofos. La infección asintomática de los pacientes que no manifiestan el cuadro clínico se puede tratar mediante un amebicida luminal, es decir, que actúa a nivel del lumen del intestino. Los sintomáticos se pueden tratar mediante un amebicida de acción hística, es decir, que se absorba a nivel de tejidos, combinado con una acción luminal a nivel del lumen, ¿verdad? O sea que tiene que ir una combinación de ambos. Y si es extraintestinal, se pueden utilizar varios amebicidas de acción hística combinados, porque si es extraintestinal, quiere decir que el parásito, por más tratamiento luminal que le demos, pues no se va a eliminar, ¿verdad? Porque ya se encuentra al interior de los tejidos y está invadiendo. Entonces, por eso es necesario saber en qué fase se encuentra, o sea, qué especie es del parásito y también en qué fase se encuentra para poder dar el tratamiento adecuado. Aquí les muestro algunos de los amebicidas luminales más frecuentemente utilizados, ¿verdad?, para tratar la infección. Ahí los pueden ver después con más detenimiento. Aquí tenemos algunos amebicidas císticos, ¿verdad?, en el cual se encuentra el metronidazol, todos los derivados de los nitroimidazólicos, ¿verdad?, el timidazol, ornidazol, secnidazol, que son bastante efectivos a la hora de tratar la infección a nivel de tejido, ¿verdad? Otros como la cloroquina, si se fijan acá, también la cloroquina ha resultado efectivo en algunos ensayos para tratar a esta, bueno, y en la práctica clínica para tratar a las amebas que se encuentran a nivel de tejidos. La cloroquina es el tratamiento de elección para la malaria en nuestro país. Y ustedes seguramente lo escucharon durante la pandemia del COVID, ¿verdad?, que se hablaba de cloroquina para tratar la infección también por COVID. Luego tenemos amebosis extraintestinales. Hay diferentes formas de presentación clínica. Entonces, estamos hablando de amebosis. No son complicadas, sino que se encuentran fuera del intestino, ¿verdad? ¿Ok? Que en algunas ocasiones se pueden complicar, como por ejemplo el absceso hepático amebiano, ¿verdad?, que puede complicarse con peritonitis, con empiema y también con pericarditis, ¿verdad?, que puede llegar a nivel de corazón incluso. El absceso pulmonar, el absceso cerebral, la amebiasis cutánea y la amebiasis genitourinaria que vamos a estar viendo a continuación. El absceso hepático amebiano es este que ustedes ven acá, ¿verdad? Ahí podemos observar un lóbulo del hígado y podemos ver las lesiones importantes que se están produciendo, ¿verdad? Esa es la forma extraintestinal más frecuente o más común de encontrar, ¿verdad? Cuando yo les menciono cuál es la forma de amebiasis extraintestinal más común o más frecuente en pacientes, ustedes me van a decir absceso hepático amebiano, ¿verdad? Es más frecuente en adultos que en niños, ¿verdad? El 50% de los casos que ocurre esta infección o este tipo de cuadro van a ir en una historia previa de enfermedad de intestino. Obviamente tiene que existir, ¿no? Porque mencionamos de que la llegada de los trofozoitos
a hígado tienen que ser primero, bueno, tienen que haber pasado por intestino para poder localizarse ahí. Nunca va a llegar el parásito directamente a hígado porque sabemos que el ciclo biológico no es así, ¿no? Ya estamos enterados de eso. El 70% de los casos es único y se va a producir en el lóbulo derecho del hígado. Algo que hay que tener en cuenta cuando estamos ante un caso de absceso hepático amebiano es saber reconocer esto, ¿verdad? El médico tiene que saber reconocer el contenido del absceso, que es marrón, achocolatado, con olor a carne fresca, así se le menciona. O también algunos libros mencionan que es amarillento, que tiene una consistencia cremosa y espesa, ¿verdad? Y café, incluso si hay hemorragia. Por eso acá menciona que es achocolatado marrón, ¿verdad? Porque debido a la hemorragia importante que se ha producido como producto de la lesión causada por el parásito. Yo sé que ahorita que les mencioné cremoso, les mencioné achocolatado, se les despertó el apetito, ¿verdad? Pensaron ahí en algo rico para desayunar. Entonces, eso es como característico de este absceso hepático amebiano, ¿verdad? Se presentan focos de necrosis muy importantes. Entonces, por eso algunos clínicos mencionan si realmente es conveniente llamarlo como necrosis ulcerativa hepática, ¿verdad? Lo que se causa este parásito a nivel del hígado, ¿verdad? Los trofosoditos se van a diseminar por vía hematógena, ¿verdad? Y cuando se diseminan por vía hematógena es cuando llegan al hígado, específicamente este lóbulo derecho, que es lo que va a causar, ¿verdad? Se puede presentar un cuadro agudo en los pacientes, en este caso compromete al sexo masculino, como ya mencionamos, ¿verdad? Con frecuencia de 3 a 4 veces es superior que en la mujer. Acá tenemos algunos de los síntomas que se presentan cuando hay un absceso hepático amebiano. Vemos de que hay fiebre, escalofríos, se aumentan los niveles de neutrófilos, leucocitosis, neutrofilia. El comienzo es agudo, ocurre en menos de 10 días. El dolor se va a dar en cuadrante superior derecho porque mencionamos de que es en la parte del hígado. Malestar general se puede presentar, ¿verdad? Hay pérdida de peso, hepatomegalia, inflamación del hígado y también hay elevación del diafragma debido a la inflamación importante que se está produciendo. Acá vemos algunas imágenes de el absceso hepático amebiano, algunas imágenes radiológicas. Y vemos acá este tejido, el lóbulo derecho del hígado, y vemos las lesiones que se van a producir, las úlceras, ¿verdad? Que son causadas por la penetración de los trofosoditos de este parásito. De cuando se encuentra a nivel también del hígado, únicamente vamos a encontrar estadios de trofosoditos. Ya que vemos otras imágenes, acá podemos observar el hígado, ¿verdad? Quienes conocen mejor esta parte clínica, pues le van a entender mucho mejor a esas fotografías. Bien, la amebosis pleuropulmonar. La amebosis pleuropulmonar es una amebosis hepática por contigüidad, es decir, cuando ha llegado a hígado y el parásito sigue avanzando, destruyendo los tejidos, llega a nivel de pulmón, ¿verdad? Entonces, esto sería por contigüidad porque compromete la pleura, compromete pulmones, puede comprometer pericardio y también la puede comprometer la pared del abdomen. Repito, es una amebiasis o amebosis hepática por contigüidad, ¿verdad? Por contigüidad porque va a comprometer pleura, compromete el pulmón o los pulmones, pericardio o la pared del abdomen, ¿verdad? Eso es importante que lo sepan. La base del pulmón derecho, debido a que recuerden que lo que invade el parásito a nivel del hígado es el lóbulo derecho, entonces por contigüidad invade la base del pulmón derecho. Se puede presentar tos productiva en los pacientes, fiebre, dolor torácico, disnea, diarrea y caquexia. Nuevamente hay síntomas, algunos que son muy inespecíficos, que pueden sugerir otros tipos de patologías, pero ahí va a depender del expertise del clínico y también de las, como les mencioné, de los exámenes pues, que él solicite para poder llegar al diagnóstico clínico de esta enfermedad. La amebosis cutánea o amebiasis cutis también se le llama. Cuando ustedes lean amebiasis cutis o amebosis cutis, es lo mismo que amebiasis cutánea. Esto ocurre fundamentalmente en pacientes que van a tener disentería, que son muchas evacuaciones. Entonces, cuando el paciente está eliminando heces con sangre y con moco, también adicionalmente está eliminando los trofosoditos del parásito. Muchos de esos trofosoditos pues se quedan en la región perianal, ¿verdad? O se quedan cercanas al ano, ¿verdad? Y esto puede producir amebosis perianal, ¿verdad? Muy frecuente. Esto es bastante
frecuente encontrarlo en desnutridos o en pacientes debilitados inmunológicamente también. Se producen lesiones dolorosas o ulcerativas, ¿verdad? Y cutánea por abertura también en la piel del tórax, que yo les mencioné cuando hay invasión a nivel pleuropulmonar, que yo les mencionaba de que hay daño a nivel de la pared del abdomen. Entonces, muchas veces cuando hay también, cuando el parásito asciende a nivel de pulmón, puede penetrar a través de la piel del tórax, ¿verdad? Y esto puede causar lo que se conoce como amebosis cutánea. Ahí podemos observar algunas de las imágenes, las manifestaciones que se van a presentar debido a la invasión o las lesiones causadas a ese nivel. Otra de las formas frecuentes de encontrar es la amebosis geniturinaria. Es rara realmente encontrarla. En mujeres se disemina a través de fístulas rectovaginales. Son úlceras que son bastante dolorosas. Y la amebosis perianal se puede adquirir por coito, ya sea vaginal o coito de tipo anal, ¿verdad? También. Entonces eso es para que sepamos, ¿verdad?, que también existen estas formas de manifestaciones que son un poco menos frecuentes, pero que es muy posible encontrar también en la población, especialmente en zonas endémicas, en donde hay bastante transmisión de esta infección, ¿verdad? ¿Cómo se diagnostican las formas extra? Bueno, aquí no les mencioné la forma cerebral, ¿verdad? Pero en el artículo que les he enviado para la actividad del segundo parcial, ahí les menciona cuáles son las diferentes manifestaciones. Entonces les amplía esta parte. Entonces les va a mencionar la manifestación cerebral, cuando el parásito llega a nivel de tejido cerebral, que también va a ser por vía hematógena, ¿verdad? Y este daño pues va a depender a nivel de cerebro tanto del tamaño como la ubicación de la lesión. Es decir, si el tamaño de la lesión es bastante grande, el cuadro clínico cerebral va a comprometer de una forma mucho mayor el cerebro. Y también la ubicación de la lesión, en qué parte del cerebro está localizado. Bien, ¿de qué manera se diagnostican estas formas extraintestinales? Porque hablamos anteriormente del diagnóstico de las formas intestinales, pero ¿de qué manera se diagnostican estas formas que se encuentran fuera del intestino? El examen de S, como ustedes pueden ver ahí, positivo en el 22% de los casos, o sea que no nos va a ayudar casi en nada, ¿verdad?, realizar exámenes de heces cuando hay una forma extraintestinal. Es decir, si el parásito se encuentra a nivel de hígado, se encuentra a nivel geniturinario, pues pedir un examen de heces no va a ser o hacer un examen de heces no va a ser lo más recomendado, ¿verdad? La positividad es sumamente baja. El cultivo puede ser positivo en el 50% de los casos, ¿verdad? Pero no es muy frecuente llevar a cabo cultivos, y más en nuestros laboratorios de los países que no tenemos pues los recursos que se necesitan para llevar a cabo este tipo de diagnóstico. Aparte que muchos de ellos son muy tardados, el diagnóstico del cultivo tarda mucho tiempo, y recuerden que si es un paciente que presenta este cuadro, pues necesita una intervención clínica rápida, ¿no? Si se hace un aspirado del absceso, se pueden buscar incluso trofozoitos en la periferia, ¿verdad? Y eso nos va a permitir en cierta manera llevar a cabo el diagnóstico o la visualización de los trofos de una forma más directa. Lo que sí se puede recomendar para formas extraintestinales y que ha resultado muy conveniente es la serología positiva. Por ende, se solicitan estudios de anticuerpos contra entamedia histolítica, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que nos puede orientar es la leucocitosis, que se presenta importante, y también la elevación de la fosfatasa alcalina en el caso de la invasión a nivel de hígado, ¿verdad? De cuando encontramos el parásito causando abscesos hepáticos o alterando este proceso, entonces se pueden encontrar los niveles de fosfatasa alcalina elevadas. La respuesta a tratamiento también puede ser una manera de orientar, ¿verdad? Cuando se dan tratamientos de los que ya mencionamos, hísticos sobre todo, para la miriasis hística, entonces eso al final se manifiesta en una recuperación del paciente, ¿verdad?, una resolución de los síntomas, y eso puede decir de que probablemente estábamos ante un cuadro de invasión extraintestinal. Otro de los diagnósticos que se complementa es el ultrasonido, la resonancia magnética y el TAC, que también pueden ser bastante útiles para poder llegar al diagnóstico de este cuadro. En cuanto a los factores de riesgo, ya sabemos de que el mal saneamiento ambiental lo vamos a estar repitiendo para casi todos los parásitos intestinales, por no decir todos, ¿verdad? Es muy predisponente para la adquisición de esta infección, así como los hábitos higiénicos inadecuados, las prácticas sexuales anales orales también podemos ver de que son factores de riesgo para adquirir algunas de las formas que hemos visto.
Incluso los artrópodos, esto ya lo mencioné al principio, ¿se acuerdan que les decía de las cucarachas y las moscas, que son dispersores o vectores mecánicos de los estadios de estos parásitos, ¿verdad? Sobre todo los quistes que se quedan adheridos a las patas de las cucarachas, al cuerpo de las cucarachas, a las alas de las moscas, a los cuerpos de las moscas, y luego se paran sobre los alimentos y esos pueden transmitir los estadios infectantes. En cuanto a la prevención, lavarse bien las manos con agua y jabón antes de manipular o comer alimentos, especialmente las personas que tienen diarrea, ¿verdad? Y no se sabe la causa, pues esto aplica para todo, ¿no? Si es una diarrea y no se sabe cuál es el agente etiológico, pues siempre hay que lavarse las manos, ¿verdad? Porque puede ser algo viral, puede ser una bacteria o puede ser también incluso un parásito. Lavar frutas y verduras, filtrar y hervir el agua. La educación sanitaria es sumamente importante, chicos. Cuando ustedes vayan a su servicio social o vayan a se hace su práctica, siempre tienen que desarrollar este elemento que es la educación sanitaria, siempre que se pueda, ¿no? Entonces hay que informarle a las comunidades, a los pacientes, cuáles son las rutas de entrada del parásito, cuáles son las medidas de prevención, para bajar la prevalencia de esta infección, que como vimos es subestimada, pero que hay una alta prevalencia de acuerdo a los datos que presentábamos de la OMS. Una adecuada eliminación de excretas es importante, ¿verdad? Es decir, evitar el fecalismo, evitar defecar al aire libre, proteger alimentos de las moscas y no utilizar las heces humanas para fertilizar, porque es una práctica que ocurre, aunque ustedes no lo crean, en algunas regiones en donde productora, ¿verdad? Por parte de los campesinos. La profilaxis o la manera de evitar la infección, pues aquí tenemos, ¿verdad? Evitar el uso de las heces para el abono de algunos cultivos, ¿verdad? Lavar los alimentos, protegerlo de las moscas, defecar, bueno, evitar el fecalismo, hervir, en este caso, el agua que se va a utilizar para el consumo, en caso de que no sea agua potable, o también el lavado de manos bastante frecuente. Bueno, vamos a quedar ahí, chicos, porque ya terminamos esta parte de entamedia histolítica. No sé si tienen alguna consulta con relación a esta parte de la clase o toda la clase en general. No, doctor. No, doctor. ¿Todo está claro? Sí. Sí. Vamos a ver si todo está claro. Les voy a hacer unas preguntas. A ver, ¿en qué parte del colon es frecuente encontrar las lesiones por entamedia histolítica? Ciego, apéndice y primera porción del colon ascendente. Exactamente, muy bien. Excelente. A ver, otra de las preguntas que le puedo hacer es con relación, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que manifiestan síntomas en entamedia histolítica? Solo un 10%. Uh-huh. ¿Cuál es el porcentaje que son asintomáticos? 90%. El 90%. Y entamedia histolítica causa una infección, una enfermedad que es de los trópicos, ¿sí o no? O sea que solamente lo encontramos en los trópicos. No, no solamente en los trópicos. No. Porque también hablaba que es como Yardia, que por los inmigrantes y los turistas. Excelente, muy bien. Es cosmopolita, lo encontramos en todo el mundo, pero más acentuado en las zonas tropicales. Y se aumenta la frecuencia con los viajes internacionales y la llegada de personas que vienen de las zonas tropicales, ¿verdad? Y que tienen hábitos higiénicos, pues no del todo adecuados y adquieren pues la infección. Mencióneme 3 formas complicadas de una infección por entamedia histolítica. El amedioma. Uh-huh. Absceso hepático. Esas son extraintestinales, de las que hablamos de las formas complicadas. Colitis fulminante con perforación, Uh-huh, peritonitis por perforación intestinal y la ameboma. Y apendicitis excelente. anormal. Muy bien, estamos en misa entonces. Muy bien. Así me gusta. Bien, entonces, excelente chicos.
ya terminamos pues la clase de histolítica. Lo que les quería avisar es que les voy a subir en el transcurso del día las 2 clases que les prometí que eran grabadas, que es la de amebas comensales y la de blastocistis. Ya las tengo listas, se las voy a subir ahorita en el transcurso de la mañana. Y nos quedaríamos entonces pendiente la clase de... bueno, también hay otra clase que es de amebas de vida libre, que solo son como 4 o 5 diapositivas, no es mucho, que también es necesario que ustedes lo conozcan. Al principio, no sé si recuerdan que les mencioné que habían amebas que no eran de transmisión fecal, oral, sino que se transmitían por el agua, por nadar en el agua, que se encontraban en esos depósitos. Entonces causaban patologías a nivel de los ojos, a nivel también del cerebro, ¿verdad? Que no sé si recuerdan ustedes, pero en algunas noticias se mencionaban como decían la bacteria, el parásito come cerebro. Entonces ese era el titular, que decía, no, el parásito come cerebro. A veces le llegaban a decir bacteria come cerebro, cuando realmente se trataba de un caso de una ameba de vida libre, ¿verdad? En Estados Unidos. En Estados Unidos hay incluso lagos o zonas en donde las personas se bañan que tienen un rótulo que dicen evitar bañarse, ¿verdad? Porque hay alta prevalencia de amebas de vida libre. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta y se los voy a subir grabada esa presentación. Entonces les voy a ver 3 presentaciones, la de amebas de vida libre, blastocistis y las comensales. Y nos quedaríamos pendientes con la clase de apicomplexa, que quedamos para si no